Compañeras, vamos a hacer la presentación del sistema de pronósticos de la demanda. Entonces, el primer dato que nos pedían era que era pronósticos, es la predicción de que se busca en tener en la venta de los diferentes productos que haga la organización. Ver el futuro. Entonces, eso es en pocas palabras lo que quiere ver. Ver el futuro de la demanda que va a tener la compañía con su producto a vender. Tipos de pronósticos. El primero que existe es el tiempo, que tiene que ver con los pronósticos que son a corto y a largo plazo. Entonces, en esto lo que buscan es tener conocimiento qué demanda puede tener a corto y a largo plazo ese tipo de pronóstico que necesitamos. El micro y macro es el que depende de su entorno. Entonces, dependiendo de los tipos de detalles que se concentre la organización. Entonces, un ejemplo, como lo dice aquí, de micro, es el pronóstico que el gerente de producción sepa cuánto necesitará para la producción anual de un producto determinado. Mientras el macro es la de todo lo que va a hacer el gerente con la carga tributaria o los impuestos que va a tener para el próximo año. Cualitativos y cuantitativos. Es el primero amplía cuando se emite el juicio de una persona, que son los cualitativos, y los cuantitativos se refiere a los procesos mecánicos, dan como resultado datos mecánicos, matemáticos. Entonces nos dicen que métodos para planear la demanda, está el método pronóstico de promedio, tienden a aliviar son los que es la ideal para mercados maduros en donde se presentan fluctuaciones en la venta entre unos márgenes controlables. Entonces ahí no nos dan los métodos de pronóstico promedio. Métodos de pronóstico exponencial es el tipo de métodos que se recomienda para productos que se encuentran en fase de crecimiento, en donde las estadísticas permiten identificar cuál es el pendiente de la curva o tendencia y con base a esta poder proyectar para los siguientes periodos. De regresión es el objetivo de determinar con claridad una tendencia lineal partiendo de la relación directa entre dos o más variables. Brinda bastante beneficio al basarse en una muestra de datos la suficientemente amplia y así lograr integrar diversos datos que con una lectura corta habrán sido quizás interpretados de forma diferente. Se recomienda de uso para determinar el impacto que puede tener en el mercado el incremento de la inversión de publicidad, el fortalecimiento de la fuerza de ventas y entre muchos otros elementos. De ajuste estacional, este es el que tiene que tener, utilizan para tener el promedio de la demanda por todos los factores que tienen relacionados no a la economía, sino a su entorno. Que puede ser cosas políticas, crisis políticas, ambientales, climáticos, temporadas comerciales como Semana Santa, mitad de año, verano, su temporada, como las que pueden ser para ropa si ustedes de la región de Norteamérica, que es verano, invierno, otoño. Entonces, eso es un modo de ajuste estacional. Entonces, dependiendo de eso, es un método que se utiliza para poder relacionar con todos los procesos, saber la demanda exacta. Forma matemática para planear la demanda de Forex. Entonces está el promedio simple, la sumatoria de la demanda en los periodos, sobre periodos previos, sobre los periodos. Promedio móvil pondero, ponderación del periodo, demanda en el periodo y ponderaciones. Suavización exponencial, ahí está, pronóstico del periodo anterior más alfa más demanda real del periodo anterior menos pronóstico del periodo anterior. Y suavización exponencial con ajuste tendencial, ahí están las fórmulas, entonces donde F, pronóstico suavizado exponencial con la serie de datos del periodo T, sobre T, tendencia suavizada por el periodo T, demanda real del periodo, alfa, constante suavizamiento por el periodo, delta, constante suavizamiento para la tendencia, fit, pronóstico de la demanda de tendencia. Entonces acá nos solicitaban que nos pusiéramos pronósticos de la demanda, pues lo mismo, consiste en hacer una estimación de muestras de nuestras futuras ventas con ciertos datos que se tienen
con los años anteriores para saber cuánto tiene que ser la producción anual, semestral, mensual de cierto producto dependiendo de nuestros factores anteriores. A partir del producto que se tiene proyectado o propuestado. Entonces vamos a realizar el ejercicio en Excel. Bueno, entonces vamos a hacer el ejercicio de Excel. Entonces vamos a sacar la media, la desviada estándar, el coeficiente R2, las líneas de tendencia lineal y logarítmica y porcentil. Entonces, para primero sacar la media en el formato Excel es el promedio de, de esto. Es el promedio de la información que necesitamos. Entonces vamos a tomar la de mes de enero. Entonces es la de promedio. Entonces, este es el promedio. Entonces, si nos detallamos, 57.210 es el promedio de toda la información que tenemos relacionada. Y pues ya solo haciéndole doble clic podemos hacer. Listo, entonces ahí ya tenemos toda la media de todos los meses para este punto. Después nos piden que tendremos que sacar la desviación estándar. La desviación estándar se utiliza la fórmula desvet m, que es desviación, calcula la desviación estándar de una función de una muestra, omite los valores lógicos y el texto, como dice ahí totalmente. Entonces seleccionamos la información que nos están dando. Entonces, ¿esto qué quiere decirnos? Que es la desviación a constante de la media. Esta desviación puede ser, un ejemplo, si son 57.210 botellas de vino, pues la desviación estándar son 1.659, ejemplo. Entonces podemos estar por encima de la demanda 1.659 o por debajo de la demanda por 1.659. Entonces acá también la utilizamos para todos. Entonces el coeficiente R2. Entonces el coeficiente, vamos a utilizar la información. Entonces vamos a seleccionar. Entonces buscamos la fórmula, coeficiente, véalo aquí, R2. Vea, devuelve el cuadrado del coeficiente en el momento de la recolección del producto person de los productos dados. Entonces seleccionamos. Entonces nos dice que tenemos que poner los datos conocidos Y. Entonces los datos es la información que tenemos seleccionada. Pues entonces punto y coma y dice conocidos X. Entonces los conocidos X pues obviamente es las fechas. Pero como va a ser utilizado para toda la fórmula, entonces tenemos que ponerle el signo pesos, que eso significa que quede fija. ¿Listo? Entonces ahí queda. Entonces esto, para que ustedes tengan conocimiento, este es el punto, cada vez que esté más cerca de uno, está más unido. Cuando está más lejano, está más cercano a cero, es que son dispersas los puntos de unión o la función que se necesita hacer. Entonces acá, como ya lo tenemos formulado, seleccionamos obviamente todo. Entonces nos dicen que hagamos un análisis gráfica, pues para poner las líneas de tendencia, si es lineal, logarítmica o percentil. Entonces vamos a seleccionar la información. Entonces vamos a insertar una gráfica de dispersión. ¿Sí? Pero entonces vamos a sacarla con el mes de febrero. Ya pues con el mes de enero, ya en el ejemplo que nos estaban dando anteriormente, ya no lo habían puesto. ¿Sí? Entonces vamos a poner el mes de febrero. Entonces vamos a insertar la información de mes de febrero, que es la que necesitamos saber. Entonces ahí nos sale así. Y le damos a aceptar. Entonces podemos ver y hasta analizar que hay unas que están menos dispersas o más cercanas a 0. Hay unas que sí están más dispersas a 1. Entonces vamos a tomar, vamos a tomar el punto, los puntos, y vamos a verificar qué línea es la que nos funciona y cuál es la más cercana. Entonces vamos a tomar y vamos a poner seleccionar datos. Ah, no, qué pena con ustedes. Vamos aquí y le damos aquí
agregar una línea de tendencia. Entonces acá nos podemos dar de cuenta. Entonces primero vamos a poner el valor de R al cuadrado en el gráfico. Entonces vamos a mirar. Entonces si nos damos cuenta, ponemos exponencial. Nos dice que el R al cuadrado es 0.3. Vemos la lineal, nos dice que es 0.4. La logarítmica 0.2. La polonómica es de 0.6, es la más cercana a 1, pero si nos damos de cuenta en el gráfico, aumenta y sube con una que no nos aumenta, disminuye y aumenta, entonces esa no nos sirve por el tipo de gráfico que necesitamos. Entonces el potencial es 0.2. Entonces analizando el tipo de tendencia o línea que necesitamos es la línea, ya que es la más cercana a 1, que es la 0.4. Entonces ya que tenemos conocimiento de esto, necesitamos que nos haga la presentación de la ecuación en el gráfico. Entonces nos da exactamente esto. Entonces podemos detallar que este es el del mes de febrero. Entonces esto ya nos podemos tomar esta decisión. Ya tenemos claro esto, que fue una decisión lineal, ya que es la más cercana a 1 y es la menos dispersa. Pero entonces necesitamos sacar la línea de tendencia logarítmica. ¿Cómo hacemos para tomar la línea de tendencia logarítmica? Entonces, para tomar la línea de tendencia logarítmica, lo que tenemos que es que tomar los datos de la información. Entonces, vamos a tomar la ecuación. Esta ecuación, ¿sí? Entonces, aquí y la colocamos acá, en febrero, que es la fecha o el mes que estamos realizando. Y vamos arreglando la ecuación. Entonces, es 0 igual a, listo, por estos, entonces aquí van los meses, el sexto de información que necesitamos, que es la fija, más 55.948. Entonces ahí es correcto. Entonces nos da un factor de 63.412 con el mes de febrero. Entonces acá lo rellenamos. Entonces acá necesitamos ver el de la anís de tendencia, el pronóstico, que necesita esta voz. Entonces vamos a poner, esto es igual a pronóstico. Entonces acá nos dice listo. Entonces lo primero que necesitamos saber, que nos dice que el factor X es este. Entonces como sabemos que es fijo, ¿sí? Entonces vamos a poner que sea fijo, ¿sí o no? Le vamos a poner el punto y coma. Tenemos que poner la información de los datos conocidos Y, que es la información que necesitamos. Entonces la información de febrero, sí, correcto. Y vamos a poner la formación de conocido X, que son las fechas. Entonces es un valor de 63.415. En el percentil, entonces necesitamos saber en percentil como la información. Entonces aquí debemos ser conscientes que tenemos que tomar un porcentaje de cuánto necesitamos que sea la operación, de cuánto cree que usted quiere que sea el pedido, si un 80, 85, 90, 95, 50%, a cuánto tenemos que colocar el pedido. Entonces colocamos, esto es igual a percentil, inc, que es la ecuación, ahí nos dice lo que necesitamos. Entonces nos dice que necesitamos la matriz, entonces la matriz la información que tenemos relacionada y el valor que necesitamos. Entonces como necesitamos para estar con una demanda cumpliendo, entonces la más alta sería 0,95. Entonces y lo disminuyemos. Entonces aquí pues le quitamos el decimal en este formato. Entonces para darnos cuenta nos detallamos que para poder hacer las líneas de tendencia son estas para el mes de febrero. 63.415, 63.415, nos damos de cuenta que las mismas, y 63.900